Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Lee conmigo la Biblia. Hoy martes 3 de agosto del 2021. Nuestro programa es el número 215 y te damos la bienvenida a esta primer semana de este mes de agosto que estamos disfrutando y por supuesto ya alcanzando de a poquito nuestra meta de pasar los 365 días junto a la palabra de Dios. Y ya mismo te invito a compartir nuestro devocional del día. Y nuestro devocional del día de hoy se titula Trabajar sin desfallecer. ¿Le interesa a Dios tu trabajo? Mucha gente no ve a Dios como alguien disponible 24 horas al día y 7 días a la semana, sino más bien como un actor retraído, confinado, a una función dominical con un público en declive. Hay una visión muy extendida que dice que Dios y el trabajo simplemente no se llevan bien. Las exigencias del agresivo y competitivo mundo del trabajo son vistas como el enemigo obvio de la compasión y el amor cristiano. Pero el Dios que creó y que por supuesto sostiene todo el mundo, también es el Dios del lugar del trabajo. Si la fe cristiana no es relevante en el trabajo, entonces no es relevante para nada. Estas palabras son las de un amigo llamado Ken Costa. Y se encuentra esta cita en su libro God at Work o Dios en el trabajo. Y durante más de 40 años, Ken ha vivido su fe en la primera línea del frente de un ministerio cristiano, en el lugar secular de su trabajo, en una ciudad de Londres, un barrio financiero muy importante. Vivirla ahí es algo que se ve como un llamado primordial como cristiano. Cualquiera que sea el tipo de trabajo al que estás llamado, probablemente ocupará gran porción de tu vida. El trabajo es una parte importante de la economía, entre comillas, de Dios. Es parte de aquello para lo que fuiste creado y será parte de lo que harás en el cielo. El trabajo tiene un valor intrínseco. En el libro de Salmos, capítulo 90, leemos acerca de tu trabajo tiene un valor perdurable. Bill Hybels desafió recientemente a una congregación con estas palabras. ¿Qué estás haciendo ahora mismo que vaya a sobrevivirte? El Salmo 90 trata de la brevedad de la vida, pero aunque tu vida sea corta y fugaz, de acuerdo con este salmo, es posible que tu trabajo sobreviva a ti. Lo que haces puede tener un valor perdurable. El salmo termina con una nota de esperanza. Que el favor del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros. Confirma en nosotros la obra de nuestras manos. Sí, confirma, oh Señor, la obra de nuestras manos en el verso 17. El valor último del trabajo es el reflejo del hecho de que Dios también es un trabajador. El salmista dice, sean manifiestas tus obras a tus siervos y tu esplendor a tus descendientes. En el libro Working Without Wilting o Trabajando sin desfallecer, Yago Wayne escribió, tendemos a pensar qué cosas como nuestro trabajo suceden mientras estamos en la tierra. No son más que temporales y transitorias. La Biblia pinta un cuadro diferente. Cuando Jesús regrese, Dios no va a borrar la tierra, sino que la renovará, la redimirá, la liberará de su atadura a la decadencia. El trabajo humano será purificado y redimido para que sea liberado del pecado de la misma manera que nosotros seremos liberados. Y el trabajo será ciertamente parte de la nueva creación. Por eso es correcto pedirle a Dios que confirme la obra de nuestras manos. Romanos capítulo 16 nos dice, entrégate completamente al trabajo de Dios. Ser cristiano conlleva estar dispuesto a trabajar, especialmente en la obra del Evangelio. La carta de Pablo a los romanos acaba con saludos
a una lista de personas. En estos saludos pone gran énfasis en el valor de su trabajo. Priscila y Aquila, con sus descritos como mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. María es quien tanto ha trabajado por ustedes, dice el verso 6. Urbano, que fue nuestro compañero de trabajo en Cristo. Trifena y Trifosa, que son mujeres que se esforzaron trabajando por el Señor. Pérsida es otra persona que ha trabajado muchísimo en el Señor según el verso 12. Y Timoteo, el compañero fiel de trabajo. En otro lugar Pablo escribe: nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos pan de nadie sin pagarlo, al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darlos un buen ejemplo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versos 7 al 9. Probablemente Pablo fue el siervo de Cristo más efectivo que jamás haya vivido, pero no se dedicaba al ministerio a tiempo completo, sino que fabricaba tiendas para ganarse su propio sustento. De manera similar, no todos los que están listados en Romanos capítulo 16 se dedicaban a tiempo completo al ministerio cristiano. Erasto tenía un trabajo secular como tesorero de la ciudad. Sin duda, vería su trabajo como su llamado y su ministerio principal. En ese sentido, todos nosotros estamos dedicados al ministerio a tiempo completo, ya sea que estemos llamados a servir a tiempo completo en la iglesia o en el mundo secular. También es interesante destacar cómo en la iglesia trabajan muchas mujeres. Febe es descrita como diáconos o alguien que sirve, que es la palabra griega que significa diácono o ministro. En el libro A Key Representative of Church, o la llave representativa de la iglesia, es descrita como alguien que ha ayudado enormemente a muchas personas, incluyendo al propio Pablo en el verso 2. La palabra griega para ayudar enormemente es la palabra usada para un patrocinador político o un protector o un patrón. Sugiere que ella tenía una posición social, patrimonial y también de independencia. Claramente tuvo un papel prominente en la iglesia. Priscila y Aquila, que los vemos nombrados en el capítulo 18 del libro de Hechos, tenían un ministerio conjunto. Priscila es nombrada primero. Esto se debe probablemente a que se había convertido primero y que llevó a Aquila a Cristo, o que se desempeñó en un papel más importante en la vida y en el trabajo de la iglesia. 10 de las personas nombradas en esta lista son mujeres. Incluye a Junías, una de los que The Message califica como líderes destacados. Es casi seguro que Junías era un nombre de mujer y es descrita junto con Andrónico como destacados entre los apóstoles. Puesto que claramente no era uno de los 12 apóstoles, la palabra apóstoles tiene aquí un sentido más amplio, denotando alguien que ha sido enviado como misionero. Pablo incluye a una mujer como alguien destacado entre aquellos líderes misioneros. De esto sacamos en claro que las mujeres ocuparon lugares muy destacados en el equipo de Pablo. Pablo termina con una nota de agradecimiento y alabanza. Al único sabio Dios, sea la gloria por siempre, por medio de Jesucristo. Amén. En el libro de Crónicas, en el capítulo 15 y el capítulo 16, nos llama a imitar a Dios en el trabajo y en el descanso. El trabajo es una de las maneras en la que imitas a Dios. Estás hecho a la imagen de Él y por lo tanto, igual que Dios trabaja, tú también has sido creado para trabajar. De la misma manera que Dios trabajó en la creación, nosotros tenemos que hacer lo mismo. El mandamiento de trabajar está promulgado antes de la caída en Génesis capítulo 2 verso 15. Como suele decir Ken Costa, el trabajo estaba en las instrucciones que emanaron de Dios originalmente. David se puso a trabajar y construyó para sí casas, como dice Primera de Crónicas capítulo 15 verso 1, y convocó a los líderes y los puso a trabajar, verso 2.
No hay ninguna separación entre lo sagrado y lo secular. La adoración está en el corazón de todo lo que hacían. David dio instrucciones acerca del trabajo de la adoración. Fueron designados para estar a cargo del arca del Señor y para que ministraran y dieran gracias y alabaran al Señor Dios de Israel. El rey David se unió en la adoración saltando y danzando. En momentos establecidos durante el día, se tomaba lo que Joyce Meyer describe como un descanso para alabar. Dice así: no creo que nada bendiga más a Dios que cuando paramos justo a la mitad de lo que estamos haciendo, levantamos nuestras manos para alabarlo. Piensa en el hombre de negocios que, por ejemplo, puede ser que sea el presidente de una gran compañía. ¿No sería maravilloso si cerrara la puerta de su oficina varias veces al día, echara el cerrojo, se arrodillara y dijera: Dios, solo quiero tomarme un minuto para alabarte? Lo mismo ocurre con los estudiantes, los progenitores que se quedan en casa, la gente jubilada, las secretarias, las azafatas, los cirujanos cerebrales, los dependientes y vendedores, en definitiva, todo aquel que te imagines. Todos ellos tendrían mucho más fructíferos y productivos y pacíficos días si se tomaran un tiempo para alabar al Señor. Todos nos beneficiaríamos muchísimo de tomarnos un descanso para alabar. David alaba y da gracias al Señor por lo que ha hecho, por las maravillas que ha realizado. Repasa las grandes obras del Señor y llama al pueblo a tributar al Señor la gloria que corresponda a su nombre. Dios es un trabajador. Lo vemos desde el mismo inicio de la Biblia. Estaba trabajando en la creación. Al llegar al séptimo día, Dios descansó, porque había terminado la obra que había emprendido. No solo crea el mundo, lo sostiene y lo redime. El trabajo es una de las maneras en las que podemos imitar a Dios. Iniciamos la lectura del día de hoy en el libro de Salmos, capítulo 90, versos 11 al 17. Dios mío, nadie conoce la fuerza de tu furia. ¿Será igual al temor que tú inspiras? Haznos entender que la vida es corta, para así vivirla con sabiduría. Señor, ¿cuándo volverás a estar con nosotros? Sé bueno con tus siervos. Llénanos de tu fiel amor cada mañana y nosotros siempre nos alegraremos y cantaremos. Danos tantos años de alegría así como nos diste de aflicción. Deja que tus siervos vean las maravillas que tú puedes hacer por ellos y permite que tus hijos vean tu gloria. Que nuestro Dios y Señor sea bueno con nosotros y nos envíe ayuda. Sí, ayúdanos en lo que hacemos. Romanos capítulo 16. Últimas recomendaciones de Pablo. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, quien es ayudante de la iglesia de Cencrea. Les pido que la reciban en el Señor y la atiendan muy bien. Así es como el pueblo de Dios trata a su gente. Denle todo el apoyo que requiera, porque ella también ha sido solidaria como benefactora de muchos, incluso mía. Saluden a Prisca y a Aquila, que son mis compañeros en el trabajo en Cristo. Ellos arriesgaron su propia vida para salvar la mía. Les estoy muy agradecido. Las iglesias que no son judíos también les dan las gracias. Saluden también a la iglesia que se reúne en la casa de Priscila y Aquila. Saluden a mi estimado hermano Epeneto, que fue el primero en seguir a Cristo en Asia. Saluden a María, que ha hecho un gran trabajo por ustedes. Saluden a Andrónico y Junias, que son mis parientes y estuvieron conmigo en prisión. Ellos se han destacado entre los apóstoles y se unieron a la fe en Cristo antes que yo. Saluden a Amplias, es mi estimado amigo en el Señor. Saluden a Urbano, que es nuestro compañero de trabajo en Cristo. Saluden a mi estimado amigo Estaquis. Saluden a Apeles, que ha dado pruebas de su fe en Cristo. Saluden a todos los familiares de Aristóbulo. Saluden a mi pariente Herodión. Saluden a todos los de la familia de Narciso, quienes creen en el Señor. Saluden a Trifena y Trifosa, que han trabajado mucho en la obra del Señor. Saluden a mi estimada amiga Pérsida, que también ha hecho un gran trabajo para el Señor. Saluden a Rufo, distinguido seguidor del Señor, y también a su mamá, que ha sido como una madre para mí. Saluden a Ancítrico,
Flegonte, Hermes, Patrobas y Hermas, y a todos los hermanos que están con ellos. Saluden a Filólogo, a Julia y a Nereo, y a su hermana, a Olimpo, y a todo el pueblo de Dios que está con ellos. Salúdense unos a otros con beso santo. Saludos de todas las iglesias de Cristo. Hermanos, les ruego que se cuiden de los que causan divisiones. Tengan cuidado de los que ponen en peligro la fe de los demás, porque ellos están en contra de las enseñanzas que ustedes han aprendido. Manténganse alejados de ellos. Esa gente no está sirviendo al Señor Jesucristo. Solo están complaciendo sus propios deseos y halagan con palabras suaves para engañar a los ingenuos. Todos los creyentes saben que ustedes son obedientes. Eso me alegra y espero que sean sabios para hacer el bien e inocentes en cuanto al mal. Muy pronto Dios, que trae la paz, aplastará a Satanás y lo pondrá a los pies de ustedes. Que nuestro Señor Jesús los bendiga en abundancia. Mi compañero de trabajo Timoteo y mis parientes Lucio, Jasón, Sosípares les mandan saludos. Yo, Tercio, estoy escribiendo esta carta por Pablo. También los saludo en el Señor. Gallo, quien me aloja y permite que toda la iglesia se reúna en su casa, los saluda. Erasto, el director de obras públicas de la ciudad, y Cuarto, nuestro hermano, también los saludan. A Dios, que nos hace firmes en la fe, sea la honra. Dios lo fortalece con la buena noticia acerca de Jesucristo que yo anuncio. Esa buena noticia es el plan secreto que Dios ha dado a conocer, pero que estuvo escondido durante mucho tiempo. Ahora nos da a conocer ese plan a través de los escritos de los profetas. El eterno Dios ha ordenado que los que no son judíos conozcan el plan para que crean y obedezcan a Dios. Al único y sabio Dios, sea el honor y por toda la eternidad, a través de nuestro Señor Jesucristo. Así sea. Primera de Crónicas, capítulo 15. David mandó a construir varias casas para él en la ciudad de David. Preparó un lugar para el cofre de Dios y levantó una carpa para el cofre. David les advirtió a todos: solamente los levitas pueden cargar el cofre de Dios, porque para eso los eligió el Señor, para llevar el cofre del Señor y para servirle siempre. Después David reunió a todo el pueblo de Israel en Jerusalén para llevar el cofre del Señor al lugar que le había sido preparado. También David reunió a los descendientes de Aarón y a los levitas. De los descendientes de Coat estaban Uriel, que era jefe, junto a 120 parientes. Los descendientes de Merari estaba Asaías, que era el jefe, junto a 220 parientes. Los descendientes de Gersón estaba Joel, quien era el jefe, junto a 130 parientes. De los descendientes de Elisafán estaba Semaías, quien era el jefe, junto a 200 parientes. De los descendientes de Hebrón estaba Eliel, quien era el jefe, junto a 80 parientes. De los descendientes de Uziel estaba Aminadab, quien era el jefe, junto a 112 parientes. Luego David se reunió con algunos sacerdotes y levitas. Los sacerdotes eran Sadoc y Abiatar. Los levitas eran Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. En la reunión David les dijo: ustedes son los líderes y jefes de las familias de los levitas, así que purifíquense y hagan todo lo que los levitas para purificarse ante Dios. Así podrán llevar el cofre del Señor, Dios de Israel, al lugar que yo preparé. Como ustedes no estaban con nosotros la primera vez, el Señor, nuestro Dios, se enojó con nosotros porque no consultamos en la forma en que Él había mandado. Entonces, los sacerdotes y los levitas se purificaron para poder llevar el cofre del Señor, Dios de Israel. Los levitas cargaron el cofre sobre sus hombros utilizando las varas, así como el Señor había mandado por medio de Moisés. David también pidió a los jefes de los levitas que se hablaran con sus familiares, músicos y cantores para que amenizaran la celebración. David quería que todos estuvieran llenos de alegría cantando al son de arpas, liras y platillos. Los levitas llamaron entonces a Emán, hijo de Joel, y a sus parientes Asaf, hijo de Beraquías. También llamaron a Etán, hijo de Cusaías, de los descendientes de Merari. Junto con ellos estaban otros parientes que les seguían en categoría y servicio. Estos son sus nombres: Zacarías, Jaziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaías, Meseías, Matatías,
Elifelú, Micnías, y los porteros Obed-Edom y Heyel. Emán, Asaf, Etán eran músicos que tocaban los platillos de bronce. Zacarías, Asiel, Semirot, Jaiel, Uni, Eliab, Maseías y Benaías tenían arpas para tocar según Almot. Matatías, Elifeu, Micnías, Obed-Edom, Heyel y Azarías tenían las liras para tocar según Seminut. Kenanías era el director musical de los levitas. Como era tan talentoso y experto, estaba encargado de dirigir y coordinar a todos los músicos. Bequerías y Elcaná eran los guardianes del cofre. Los sacerdotes Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías y Benaías y Elezer tocaban las arpas. Obed-Edom y Jeías también eran guardianes del cofre. David, los ancianos de Israel, los comandantes de 1000 soldados estaban encargados de traer el cofre del pacto desde la casa de Obed-Edom. Todos iban llenos de alegría. Como Dios ayudó a los levitas que cargaran con el cofre del pacto del Señor, se sacrificaron 7 toros y 7 carneros. David, los levitas que cargaron el cofre, los músicos, los cantores y Kenanías, que era el director musical, llevaban túnicas finas de lino. Todo el pueblo de Israel escoltó el cofre del pacto del Señor. Iban llenos de júbilo, cantando al ritmo de los cuernos de carneros, trompetas, platillos y arpas y liras. Cuando el cofre del pacto del Señor entró a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, se asomó por la ventana y al ver a David saltando y danzando con alegría, sintió desprecio por él. Primera de Crónicas, capítulo 16, versos 1 al 36. Los israelitas pusieron el cofre de Dios en una carpa que David había preparado para el cofre, y ofrecieron delante de Dios sacrificios que debían quemarse completamente y ofrendas para festejar. Después de que David había ofrecido los sacrificios, bendijo al pueblo en nombre del Señor, y a cada uno de los israelitas, hombres y mujeres, les dio un pan, una torta de dátiles y una torta de pasas. David eligió a algunos levitas para que sirvieran ante el cofre del Señor. Los eligió para que proclamaran, agradecieran y alabaran al Señor Dios de Israel. Asaf era el jefe y sus asistentes eran Zacarías y le seguían Jehiel, Semirarot, Jeiel, Matatías, Eliab, Benaías, Obed-Edom, Heyel con sus arpas y liras. Asaf estaba a cargo de los platillos. Benaías y Jaasiel eran los sacerdotes encargados de tocar siempre las trompetas ante el cofre del pacto de Dios. Ese día fue cuando David ordenó por primera vez que Asaf y sus parientes fueran los encargados de estas alabanzas de acción de gracias al Señor. Den gracias al Señor, alaben su nombre, cuenten sus obras a los pueblos, entonen canciones de alabanzas a Dios, hablen maravillas que Él hace, siéntanse orgullosos de su santo nombre, que se alegre el corazón de los que buscan al Señor. Busquen la fortaleza del Señor, recurran siempre a su ayuda. Recuerden sus señales y milagros y las sentencias que ha dictado. Ustedes descendientes de Abraham, su siervo, ustedes hijos de Jacob, el elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna el mundo entero. Él recuerda siempre su pacto, la palabra que ordenó a 1000 generaciones, el pacto que hizo con Abraham, la promesa que hizo con Isaac, el cual luego confirmó como ley a Jacob. Como pacto eterno para Israel, Dios dijo: te daré la tierra de Canaán como la herencia que te corresponde. Aun cuando eran pocos, unos cuantos extranjeros en la tierra que viajaban de nación en nación, de un reino a otro, Dios no permitió que nadie los oprimiera, sino que les advirtió a los reyes: no toquen a mis elegidos, ni les hagan daño a mis profetas. Que todo el mundo cante al Señor, canten día tras día, como Él nos da la victoria. Cuenten ante las naciones acerca de su gloria, cuéntenles a todos los pueblos las maravillas de Dios. El Señor es grande y digno de alabanza, es más temible que todos los dioses. Los dioses de otras naciones no son sino ídolos, en cambio el Señor hizo el cielo. Hay esplendor y majestad ante su presencia, poder y alegría en su santo templo.
Familias de las naciones, alaben al Señor, den gloria al poder del Señor, alaben el nombre del Señor, lleven ofrendas ante Él, alaben al Señor en su hermoso templo, que toda la tierra tiemble delante de Él. El mundo permanece firme, nunca será removido. Que el cielo se alegre, que la tierra se ponga contenta, que todo el mundo diga, el Señor es nuestro Rey, que griten de alegría el mar y todo lo que hay en él, que estén felices los campos y todo lo que crecen en ellos, que los árboles del bosque canten de alegría ante el Señor, porque Él viene a gobernar el mundo. Den gracias al Señor porque Él es bueno, su fiel amor durará para siempre. Pidámosle, sálvanos, Dios nuestro, reúnenos y sálvanos entre las naciones para agradecer a tu santo nombre y alabarte con orgullo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que siempre ha vivido y siempre vivirá. Hemos finalizado nuestra lectura del día de hoy y compartimos esta oración. Señor, te pido que tu favor esté sobre mí. Confirma la obra de mis manos, que mi trabajo me sobreviva y tenga un impacto para el bien que dure para siempre. Señor, ayúdanos a que cualquiera que sea nuestro llamado, seamos aquellos que trabajan duramente para el Señor y proclaman a Jesucristo. Señor, gracias por tu trabajo. Gracias porque hasta el trabajo duro es toda una bendición. Que mi trabajo sea en sí mismo un acto de alabanza al presentar mi cuerpo como sacrificio vivo y mi acto de adoración espiritual. Amén. Punto final para nuestra edición de hoy, martes 3 de agosto del 2021. Nuestra edición número 215 ha culminado, así que muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta jornada y por supuesto le pedimos a Dios, rogamos su bendición sobre cada una de las cosas que hacemos y como bien aprendimos hoy, que nuestro trabajo realmente sea algo que agrade a Dios y con que sirvamos a nuestro Dios continuamente. Un abrazo enorme para todos. Y por supuesto los esperamos mañana en otra edición de Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.